Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la mesa redonda que lleva por título La mujer en el Renacimiento. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Rosa Balas, presidenta de la Academia, al director Juan Carlos Moreno, a Miguel Ángel Martín, a los dos codirectores, a Rosa María Martínez de Codes, a César Chaparro, por darnos la oportunidad de estar esta tarde aquí con todos vosotros. Tenemos que decir que es la primera vez que se va a realizar una mesa redonda en un curso con alumnos, ya que a la organización le pareció un tema importante o interesante, ya que nuestra aportación al curso será desde una óptica muy diferente, ya que además, de historiadores y de historiadores del arte, pues hay investigadores de hispánicas, hay enfermeros, en mi caso de turismo, o sea, que vamos a dar una óptica bien diferente, pero que todos tenemos un nexo en común, que es Carlos V. Esperemos que sea fructífero para todos ustedes y que se repita, porque la verdad es que nos sentimos verdaderos privilegiados al poder estar esta tarde aquí compartiendo nuestras inquietudes y nuestros trabajos. La dinámica de la mesa será, presentaremos cada uno de nosotros nuestro trabajo y al final tendremos un coloquio. Y la primera que tiene la palabra es Ivana Schultais, que su trabajo fin de grado ha versado sobre Carlos V y la lengua española. Así que cuando quieras, Ivana, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En el día de ayer hemos escuchado varias ponencias muy interesantes y realmente formidables sobre el rol de las mujeres de la dinastía de Habsburgo en el siglo XVI. Entre ellas se habló de Juana I de Castilla, María de Hungría, Isabel de Portugal, Margarita de Austria, Leonor de Austria. Y uno de los aspectos analizados fue que esas mujeres cumplieron un rol muy importante como ejecutoras de poder político en los territorios que, si tenemos un mapa ante nuestros ojos, podríamos ver que eran territorios muy vastos y extensos los que tenía que gobernar Carlos V. Y es importante no perder de vista que Carlos era el jefe de Estado, pero también, como se ha hablado ayer, era un jefe dinástico. Era la cabeza de los Habsburgo y, como tal, colocaba a los miembros de su familia en diferentes cargos para gobernar ese sistema político. Y en esos cargos se implementaban tanto hombres como mujeres de la familia de los Habsburgo. El funcionamiento del sistema de poder sobre tantos territorios extensos dependía de la lealtad a la dinastía, es decir, del compromiso de todos sus miembros. Y en ese sistema es entonces que, como hemos escuchado también ayer, las mujeres jugaron un rol muy importante como personas de confianza para el emperador. Ese rol tenía que ver no solo con gobernar, sino también con constituir, con extender y mantener esos territorios que estaban bajo el emperador. Y también a veces se trataba de ejercer influencia en cortes extranjeras. Los mecanismos usados por Carlos como jefe de la dinastía y jefe de Estado para otorgar funciones a las mujeres de su familia iban desde la política matrimonial, que hemos escuchado ayer, también las regencias o la representación del monarca en la firma de pactos con otros poderes. Y bueno, es muy conocida la famosa política matrimonial de los Habsburgo en general, sobre todo célebre gracias a las palabras que se han atribuido a Matías Corvino: tú, Félix, Austria, nube. Es decir, los Austria, si podían evitar las guerras, las evitaban siempre y cuando pudieran casar a una de sus mujeres con alguna de las potencias reinantes. Por otro lado, un mecanismo muy importante fue el de las regencias, y por ahí en este aspecto es el que me quisiera explayar un poco más, ya que en el siglo XVI el poder seguía estando ligado a la persona, era un tanto personalista, y la ausencia del monarca
podía verse como una debilidad latente. Sobre este tema, por ejemplo, han hecho un artículo los investigadores, los historiadores alemanes Rabe y Marzal. Y por eso es tan importante la representación del monarca a través también de las mujeres de su familia que debieron ejercer el poder en su nombre. Interesante es saber cómo eran reglamentadas esas regencias, qué se hacía para poder mantener un equilibrio político en los momentos en que el emperador no estaba presente en uno de sus territorios. Y hay muchos ejemplos. Ayer se habló mucho sobre Isabel de Portugal, también se habló de María de Hungría, y ambas fueron representantes, gobernadoras, durante las ausencias de Carlos, pero no podemos olvidar entonces cómo fueron reglamentadas esas regencias, y para eso el emperador se sirvió de tres mecanismos diferentes. Por un lado, otorgar poderes, pero ese poder que otorgaba no era un poder ilimitado, sino que había restricciones y también instrucciones que complementaban lo que se establecía en ese poder. Por lo tanto, el ámbito de acción que tenían estas mujeres en nombre del emperador no era un ámbito ilimitado, sino que era ya de antemano se sabía qué responsabilidades podía cumplir esa mujer en nombre de él y cuáles no. Uno de los casos emblemáticos y tal vez el más importante es el de Margarita de Austria, porque fue la primera mujer que fue colocada por Carlos como regente en su nombre en los Países Bajos, y también el caso de Margarita sirvió como un ejemplo a seguir, como un modelo para las siguientes regencias que se sucedieron a lo largo de los años. En este caso, al comienzo Margarita tuvo un rol más bien supeditado al Consejo Privado en los Países Bajos. Sin embargo, con el correr del tiempo, su sobrino Carlos le otorgó más responsabilidades a partir de 1518 exactamente, y en ese caso lo que podemos ver es que a través de las restricciones e instrucciones, Margarita tuvo la posibilidad de firmar documentos en nombre del rey. Esto lo hacía ella a través de la fórmula par le roi Marguerite. También control sobre cuestiones fiscales y nombramiento de funcionarios. Otro de los casos es el de María de Hungría, que también estuvo actuando como regente en los Países Bajos, y en el caso de María de Hungría sabemos que se basó, esas restricciones e instrucciones se basaron ya en el caso o en la experiencia de lo que había sucedido antes con Margarita de Austria. Lo que podemos ver es que para Carlos la figura de las mujeres de su familia era completamente indispensable. Hay un documento del 14 de octubre de 1540 en el cual Carlos se refiere a María de Hungría con la idea de que se le puede dar un poder absoluto y autoridad sobre el Consejo de Estado, el Consejo Privado y las finanzas. Interesante, y bueno, ya queda poco tiempo, así que no me voy a explayar mucho más, pero hay algunas cuestiones que quedan para analizar que tienen que ver con ¿qué era lo que pensaban estas mujeres del poder que recibían en nombre del emperador? Vimos que Isabel de Portugal en muchas oportunidades siempre se refería al emperador y trataba de, en cierta forma, cambiar su opinión en algunos aspectos políticos. Y lo interesante sería saber si esa crítica o esa necesidad de tener un campo de acción más importante realmente llegaba a buen puerto, si las mujeres debajo de la autoridad de Carlos V podían, en cierta forma, lograr un equilibrio, ya que era importante para el poder político, para ejercer el poder político, lograr un equilibrio entre la figura del emperador y también la figura de las regentes, para que de esa manera los súbditos puedan estar seguros de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento.
es algo que ayuda mucho para saber cuál era la opinión y cuál era el pensamiento de las mujeres, es también el referirse a la correspondencia, no solamente a los documentos de Estado, sino a lo que ellas escribían. Y también creo que un punto que podría ser analizado es hacer un estudio comparativo también sobre si realmente había una diferencia entre la forma en que Carlos V le atribuía poderes a las mujeres de su dinastía y qué pasaba cuando se le atribuían poderes a los hombres de su dinastía. Para eso, por ejemplo, serviría mucho comparar lo que sucedía en el Sacro Imperio Romano Germánico con la figura de Fernando o también con la figura de su hijo Felipe II y poder comparar con las regencias ejecutadas por mujeres. Así que bueno, esas serían las ideas que creo que a futuro se podrían también continuar trabajando para saber más cuán seguro y cuán amplio era ese poder que las mujeres ejercían en nombre de Carlos V. Muchas gracias, Ivana. Interesante el recorrido que has hecho por las mujeres de la dinastía Habsburgo. La segunda comunicación corre a cargo de María Simón, que es graduada en enfermería por la Universidad de Extremadura y como futura matrona, ella dice que es enfermera especializada en la mujer, nos va a hablar, seguimos en el ámbito europeo, de un tema que lleva por título La última pasión de Carlos V. Así que María, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como bien ha dicho mi compañero Fran, soy enfermera. Y bueno, os preguntaréis qué hace una enfermera como yo en un lugar como este. Bueno, pues es sencillo. Debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Soy un amante de la historia, de la cultura y, cómo no, de mi tierra, de Extremadura. En concreto, siento pasión por todo lo que le rodea al emperador de emperadores, a nuestro Carlos V. Antes de profundizar en mi intervención, quería agradecer a la Fundación y a los directores del curso por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda y por dar voz al alumnado, ya que este curso nace de algo tan preciado como es la comunicación entre los ponentes y los alumnos. En los siguientes minutos haré alusión a algunas de las frases citadas por nuestros ponentes, ya que han servido para enriquecer aún más mis palabras. Quiero recalcar que no estaríamos hablando del mundo de Carlos V, queridos compañeros, si no fuese por Juana I de Castilla, la cual le debemos el nacimiento del emperador. Por ello, nos tenemos que remontar un poquito al pasado. Comienzo citando una frase que dijo ayer Marion: el riesgo de la mujer embarazada era igual que el del hombre en el campo de batalla. La madre de Juana, nuestra querida Isabel la Católica, tuvo 5 hijos, 5 embarazos aproximadamente de 9 meses cada uno, que equivaldrían a un total de 45 meses, o lo que es lo mismo, 4 años y 3 meses. Menuda mujer, por favor. Juana I de Castilla no se quedó muy atrás, ya que tuvo 6 hijos, 5 años y 6 meses embarazada en sus cortas vidas. 1280 días, se dice pronto, ¿verdad? Y no hablo solo de la faceta de una madre, sino del coraje de estas mujeres en este tiempo, con los medios sanitarios de entonces para dar a luz a los niños, además de ocupar todo lo que conllevaba ser reina en aquella época. No podría pasar a la siguiente mujer sin agradecer a la ponente Gloria Franco por tratar a Juana como Juana I de Castilla, no como dicen muchos aquellos de Juana la loca. Me quedo con una de las frases de Gloria: a Juana no hay que tacharla, hay que estudiarla. De ahí vino mi efusividad del aplauso de ayer. Iba a leer un poco del nacimiento de Carlos V porque es curioso, no lo voy a leer porque entonces me quedo sin tiempo, porque Juana tiene a Carlos V en Gante, en una de las fiestas, en el baño. O sea que ahí hay coraje, ¿no? Sigue con Isabel de Portugal, una mujer fuerte. Menos suerte tuvo el gran amor de Carlos V, Isabel de Portugal, ya que murió en su último parto debido a que su salud había ido disminuyendo por tanto parto seguido. Quiero retomar brevemente eso de aquel gran amor de Carlos. Conocemos la creación del hombre y la mujer, de Adán y Eva, la tierra y la vida.
Una pareja muy famosa también que conocemos es Romeo y Julieta por Shakespeare. Incluso el Titanic con Rose y Jack. El amor hundido. Pero hoy quiero que añadáis, no me sale la palabra en este momento, añadáis una pareja que emanó amor como la que fue Carlos V e Isabel de Portugal. Y es curioso, como una de las ponencias ha sido nombrando las recientes investigaciones sobre el amor y el afecto. Prueba de ello es uno de los fragmentos de la carta que el embajador de Portugal escribe a Juan III. Os lo voy a leer porque es súper breve y me parece muy romántico. Entre los novios hay mucho contentamiento a lo que parece, y en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen, nunca hacen otra cosa. Y de este amor eterno nos dirigimos hacia la última pasión de Carlos V. Años después de la muerte de Isabel de Portugal, aparece una de las grandes olvidadas, nada menos y nada más que Bárbara Blomberg. Ya que, cito frase de ayer, el retrato representa a la persona, os pondré cara a la madre de nuestro famoso Jeromín. Bueno, he traído a Bárbara Blomberg, ¿vale?, que es una ampliación del retrato que tiene con Carlos V, que siempre es bueno ponerle las caras de las personas de las que nos estamos refiriendo. Bueno, luego si os interesa lo veis. Si me lo permitís, os voy a hacer una breve historia de Bárbara mediante un texto con título El emperador y la madame, de Laredo a Extremadura. Decían de ella que poseía una belleza que hacía daño y una voz privilegiada para el canto de la época. Burguesa, independiente, indómita, libertina, gastosa, locuaz y muy ligera, la describen como una mujer nada usual para aquella época, de conventos, guerras y crucifijos. La madame, así se la conocía Bárbara Blomberg, vino al mundo en la primavera de 1527 en Ratisbona, una ciudad situada en el este del Estado Federado de Alemania. El otro personaje de nuestra historia es Carlos V. Él se encontraba descansando en Ratisbona en el verano de 1546. A la vuelta de uno de sus múltiples conflictos bélicos en defensa de la fe cristiana, ya contaba con 46 años y llevaba 7 años melancólico, triste y muy viudo. No conseguía quitarse de su mente ese gran amor de la que ya he hablado, de Isabel de Portugal. Aquel verano, Carlos, ajeno y despreocupado, asistía a una fiesta de baile y paisaje, como se decía en aquella época, cuando una voz clara y dulce le hizo cambiar el gesto. Sabido era por todos que la cerveza y el canto le hacían levantar los pies del suelo. Mueve la mano derecha y gesticula con la cabeza, señal que atiende don Luis de Quijada, su hombre fiel, para que el salón quede vacío. Bárbara, con aquellos 19 años apretados, sigue cantando, solo la escucha. Ella se acerca, el rey se revuelve en el trono. El dueño del mundo vuelve a reír, beber y amar. Fruto de aquellos días flácidos y blandos, vino al mundo un año más tarde don Juan de Austria, nuestro querido Jeromín, o llamado también el héroe de Lepanto. Tengo que saltarme algo porque veo que me queda poco tiempo. Pero bueno, volvamos a nuestra hermosa Bárbara, que sigue de flor en flor, de carro en carro y de fiesta en fiesta. Para mantener su tren de vida, ella gasta grandes sumas de dinero bajo la tutela de Carlos y posteriormente de Felipe. Logra traerla a España mediante toda una serie de engaños y tramas. El 3 de mayo de 1577, con gran expectación, desembarca en Laredo, Santander. Su amor imperial, el gran Carlos V, ya había fallecido en Yuste, para dirigirse Bárbara al convento de Santa María la Real, Valladolid. Ella en un convento no podía dar crédito, parecía como si tuviera una aguja clavada en las nalgas, solía decir. Así que, a la menor oportunidad, rebosante de volver al mundo, unos meses más tarde, muerto su hijo Juan de Austria, muerto su hijo no, Bueno, ella se traslada a Colindres y posteriormente a Ambrosero, localidades ambas cántabras. Bueno, pues allí acaba sus días en un 18 de diciembre de 1597, con 60 años, aún bella, coqueta y ligera. Al parecer, Bárbara Blomberg donó algunas pinturas al monasterio de Monteano, en la localidad de Santoña.
Allí hay una lápida con la inscripción Da Bárbara Blomberg, madre de Juan de Austria, año 1597, y una galera grabada en alusión a Juan de Austria y la batalla de Lepanto. Esta mujer, tan peculiar para su época, bueno, perdonadme, tuvo a su hijo Jeromín, que lo llevaron ante la presencia de Carlos V por primera vez con 11 años. Y bueno, finalizo, que ya me queda un minuto, no puedo decir más, pues esta es la última pasión. Y para terminar, como lo singular hace único, cito frase de ayer, os entregaré al terminar la ponencia un breve detalle, que soy una persona muy detallista, entonces no me puedo resistir. Algo que quizá tengamos en común todos y cada uno de los que estamos aquí. El mundo de los libros, aquello que leemos que se transforma en imagen, la importancia de saber apreciar la historia a través de los textos, el privilegio del leer. Por ello, este obsequio representa, es un marcapáginas hecho, ahora lo veis, representa 3 tipos de amor: el amor de madre, el amor eterno, el amor por ellas, nuestras mujeres que brillaban por sí mismas en la sombra. Cada vez somos más las personas que ayudamos a iluminar ese camino olvidado para que brillen, no entre sombras, sino en el sol, para que no se apaguen, para que resplandezcan en el universo. Muchas gracias. Que yo tengo. Bueno. ¿Habla? Ahora. Bueno, nuestro tercer ponente es nuestro moderador. Se llama Francisco Javier Cambero Santano, es de la Universidad de Extremadura y actualmente participa en un proyecto de investigación relacionado con las fórmulas artísticas que surgen en torno a la figura de Hernán Cortés. El título de su ponencia es Guerreras olvidadas de la conquista de México. Tiene la palabra. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes. Me reitero en mis agradecimientos. Y bueno, la pequeña comunicación que vengo a dar viene un poco siguiendo los hilos que la profesora María José ha hablado esta mañana. Y bueno, el concepto que a lo largo de los siglos se ha tenido de la mujer del siglo XVI ha estado paralelamente ligado a connotaciones peyorativas, despectivas y lisonjeras, ya que eran consideradas como un ser inferior, ineptas de poseer convicciones firmes, incapaces de tener buen juicio y abocadas por naturaleza a la casa y al entorno doméstico. En determinados casos, los intelectuales varones las consideraban como un ser extraño, imprevisible y seres peligrosos a las que debían de controlar. Durante este siglo, la familia era considerada la base de la estructura social, por lo tanto, las únicas vías honorables para la mujer eran el matrimonio o la reclusión en conventos. De ahí que, por ejemplo, aquellas mujeres que decidían estar solas pasaban a ser solteronas y aquellas que perdían la virginidad sin estar casadas automáticamente eran conocidas como rameras. Pero más allá de lo que la historia nos ha querido hacer ver acerca de las mujeres, hubo quienes, además de estar casadas, decidieron tomar un camino bien diferente, embarcándose en la aventura de la conquista y colonización del continente americano. Fueron aproximadamente, esta mañana ya la profesora habló de cifras, 45.327 los viajeros que llegaron en el siglo XVI procedentes del viejo mundo a América, siendo 10.118 mujeres, un 50% andaluzas, un 33% castellanas y un 16% de ellas extremeñas. Olvidadas por la historiografía, en las huestes del conquistador del Imperio Azteca hubo mujeres tan aguerridas como los hombres, como esta mañana, bueno, repito, ya hemos podido comprobar. Por la limitación de tiempo, me centraré en un conjunto de mujeres que el cronista soldado Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, menciona utilizando calificativos interesantes y sugerentes al referirse a ellas. Resultan interesantes por ofrecernos una noción de primera mano de lo que a primera vista dichas mujeres representaban para el soldado cuando éste, removiendo en el recuerdo de su memoria, escribía su manuscrito. Los calificativos de Bernal Díaz, un tanto ingenuos y superficiales a primera vista, propios de la época, como anteriormente hemos mencionado, nos dan la llave para comprender el estado social y el favor que gozaban las mujeres en la época que les tocó vivir. La vieja, la viuda, la hermosa, la anciana. Es además un modelo interpretativo de lo que otros testigos verán y pensarán en esos momentos.
La fecha del suceso que se expone a continuación corresponde al mes de agosto del año 1521. Esta vez será por motivo de una batalla, por motivo de una batalla, sino por una fiesta organizada por Hernán Cortés después de haber tomado prisionero a Cuauhtémoc y de haberse apoderado de la capital azteca. Será aquí donde se mencione por primera vez a este primer contingente de mujeres formado por 8 valientes. Y dice así: fueron las damas que aquí nombraré, que no hubo otras en todo el Real ni en la Nueva España. Primeramente la vieja María Estrada, que después casó con Pedro Sánchez Farfán, y Francisca de Ordaz, que casó con un hidalgo que se decía Juan González de León. La Bermuda, que casó con Olmos del Portillo, el de México. Otra señora mujer del capitán Portillo, que murió en los Bergantines, y esta por estar viuda no la sacaron a la fiesta. Y una fulana Gómez, mujer que fue de Benito Vejel, y otra señora que se decía la Bermuda. Y otra señora hermosa que casó con un Hernán Marín, que ya no se me acuerda el nombre de pila, que se vino a vivir a Oaxaca. Y otra vieja que se decía Isabel Rodríguez, mujer que en aquella razón era de un fulano de Guadalupe. Y otra mujer algo anciana que se decía Mari Hernández, mujer que fue de Juan de Cáceres el Rico. Y de otras ya no me acuerdo que las hubiera en la Nueva España. Según a las crónicas y a estudios llevados a cabo con anterioridad por otros investigadores, conocemos a algunos de sus maridos. Y gracias al libro de la profesora Martínez Martínez, Veracruz, 1519, Los hombres de Cortés, he podido comprobar que formaron parte de su famoso ejército, ya que firmaron la petición al Cabildo de Veracruz, es decir, se embarcaron desde Santiago de Cuba para comenzar el proceso conquistador junto a Hernán Cortés. Estos fueron Pedro Sánchez Farfán, en el folio 7, Benito Vejel, en el folio 4, Hernán Marín, en el folio 5, Juan de Cáceres el Rico, en el folio 8, y posiblemente Alonso de Hernando, esposos de María de Estrada, fulana Gómez, otra que no se conoce su nombre, María Hernández y Beatriz de Ordaz, respectivamente. Otro que no firma la petición al Cabildo, pero que las crónicas nos dicen que estuvo en la noche triste, fue Juan González Ponce de León, el marido de Francisca Ordaz. Gracias a esta reciente publicación se nos permite conocer la procedencia de estas mujeres, hasta ahora un poco confusa, como esta mañana hemos podido hablar María José y yo, pero ahora ya sí podemos casi asegurar que estas 8 mujeres viajaron con sus maridos desde Santiago de Cuba a México. Esto quiere decir que las mujeres acompañaban a sus maridos y, tras analizar el manuscrito de la petición al Cabildo, observamos cómo lo firman únicamente los hombres, prohibiendo que ellas hicieran lo mismo al estar sometidas en el momento de contraer matrimonio a la potestad legal del marido, o por no saber firmar, o por diferentes motivos. Con esto quiero decir que seguramente fueron muchas más las mujeres que viajaron con sus maridos, pero que no todas fueron a luchar. Aquellas que quedaron en Veracruz nunca sabremos quiénes fueron al no tener ni una simple firma de ellas. Para conocerlas un poco más haremos una pequeña biografía de algunas y que estas líneas sirvan de reconocimiento, ya que fueron personajes que estuvieron en primeras líneas de la conquista. María de Estrada, por ejemplo, conocida como la Vieja, nace hacia 1500 y muere en 1550 en Puebla. Participó en la conquista de México, luchó en la Noche Triste y en la batalla de Otumba y se estableció en la Nueva España, donde contrajo matrimonio. En primer lugar con Pedro Sánchez Farfán y tras quedar viuda con el partidor Alonso Martínez, vecino de Puebla. Fue una de las pocas mujeres españolas que hicieron la conquista de América. Debió ser de baja condición, quizá prostituta, y emigró a Cuba, donde fue reclutada como soldadera en la hueste de Hernán Cortés. Participó en la marcha hacia Tenochtitlán y se opuso resueltamente a quedarse en Tlaxcala, donde Cortés quiso dejar a todas las mujeres y a muchos heridos, antes de ir a Tenochtitlán. Estrada entró en la capital azteca con Cortés y tuvo que combatir con un soldado en la batalla de la Noche Triste, donde, según testimonio Bernal Díaz, dice: se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y hazañeros hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuera, que a los propios nuestros ponía espanto. María de Estrada volvió a luchar en la batalla de Otumba, donde los españoles tuvieron que emplear todos sus recursos. Bernal vuelve a indicarnos que, y así mismo lo hizo la propia el día de la memorable batalla de Otumba, a caballo, con una lanza en las manos, que era cosa increíble el ánimo varonil, digno por cierto de eterna fama e inmortal memoria. Otra de ellas, Francisca de Ordaz, hermana de Diego de Ordaz y Beatriz, Conway la considera única y valiente y combatió muy bien, según Hugh Thomas. Se casó con Juan González Ponce de León y vivió en Nueva España. Ponce de León intervino en el juicio de residencia de Hernán Cortés, informando de los servicios y méritos del conquistador. Beatriz Bermúdez de Velasco, casada con Olmos del Portillo, dice que en un episodio de la conquista de México, narrado por Francisco Cervantes de Salazar, aparece una mujer que, espada en mano, insulta a los españoles para animarles a que hagan frente a los aztecas, que ya se están obligando a batirse en retirada. El acontecimiento se enmarca en uno de los enfrentamientos ocurridos por la toma de la capital azteca, Tenochtitlán.
Beatriz Bermúdez, que entonces acababa de llegar de otro real, viendo así españoles como indios amigos todos resueltos, que venían huyendo, saliendo a ellos en medio de la calzada con una rodela de indios y una espada española y con una celada en la cabeza, armado el cuerpo con un escaupil, les dijo: vergüenza, españoles, empacho, empacho, ¿qué es esto que vengáis huyendo de una gente tan vil a quien tantas veces habéis vencido? Volvéis a ayudar a socorrer a vuestros compañeros que quedan peleando, haciendo lo que deben, y si no, por Dios os prometo de no dejar pasar a hombre de vosotros que no le mate. Que los que de tan ruin gente vienen huyendo merecen que mueran a manos de una flaca mujer como yo. O por último, Isabel Rodríguez, que vivía en La Española al servicio del virrey Diego Colón antes de pasar a Cuba y unirse a los expedicionarios de Hernán Cortés. Durante la campaña de conquista fue enfermera, aunque no dudó en tomar las armas en diversas ocasiones y ser miembro de los cuerpos de guardia. Estuvo en Tenochtitlán cuando entraron victoriosos los españoles en 1521. Y bueno, era un poco lo que quería haceros ver y poner de manifiesto y de reconocimiento a estas mujeres que estuvieron luchando y ya vemos que fueron importantes en la historia de la conquista. Muchas gracias. Bien, pues la siguiente ponente es María José Soriano Arjona, viene de la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciada en Historia y el título de la ponencia es La mujer de más ciencia solo es apta para gobernar 12 gallinas y un gallo. Ana Francisca de Borja, virreina del Perú. Buenas tardes, gracias. Mi trabajo, como ha comentado Fran, versa sobre las mujeres en América, en la América colonial española en los siglos XVI y XVII, y una pequeña parte de soy un poco tránsfuga, no es Carlos V en esta vez, pero bueno. Una pequeña parte de este trata sobre el ejercicio de la mujer en los cargos públicos. Aunque el conde de Bornos se atrevió a afirmar que la mujer de más ciencia solo es apta para gobernar 12 gallinas y un gallo, lo cierto es que en el ámbito americano propició que un número de mujeres determinadas accedieran a los cargos públicos y ejercieran el poder. La muerte o la necesidad imperiosa de algunos altos cargos varones de dejar en su ausencia el gobierno en manos de alguien de confianza favoreció que algunas mujeres ejercieran el poder. Por ejemplo, todos tenemos en mente a la virreina María de Toledo en la gobernación de Santo Domingo, a las Villalobos, que gobernaron durante 4 generaciones la isla Margarita, Isabel de Bobadilla, que gobernó Cuba, Catalina de Montejo, que fue adelantada en el Yucatán, Beatriz de la Cueva, gobernadora de Guatemala, o Ana Francisca de Borja, virreina del Perú, de las que voy a hablar a continuación. Mariana de Austria, regente durante la minoría de edad de Carlos II, se hizo eco de los disturbios de la Yacacota y la muerte del marqués de Santiesteban, virrey del Perú. Se habían producido desórdenes en los pueblos de San Juan Bautista y San Luis del Alba por la posesión de las minas alrededor de los hermanos Salcedo. Para acabar con los conflictos y acabar con el poder adquirido por los hermanos Salcedo, la reina nombra un nuevo virrey, Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemos. El nuevo virrey estaba casado con Ana Francisca de Borja y Doria, octava hija del octavo duque de Gandía, y Artemisa Doria Colonia. El carácter de la reina se describe como dama de mucho cascabel y de más temple que el acero toledano. Para añadir luego que en su época de mando, dama de 29 años de gallardo cuerpo, aunque rostro poco agraciado, vestía con esplendidez y nunca se la vio en público sino cubierta de brillantes. De su carácter dicen que era de extremo soberbio y dominador y que vivía muy infautada con su avalorio y su pergamino. Ana había nacido en Gandía alrededor de 1640, pertenecía a la familia Borgia, uno de los linajes más importantes, como sabemos, de Aragón. Había estado casado en primeras nupcias con Enrique Enríquez de Pimentel y Osorio, quinto marqués de Tábara, y junto a su segundo esposo, Fernández de Castro, embarcó en Cádiz un 3 de marzo de 1667 para tomar posesión del cargo. La llegada del nuevo virrey se celebró como era habitual, como un gran acontecimiento en las ciudades coloniales. Sin embargo, la llegada de la virreina no tuvo una gran acogida o una acogida tan cálida como la de su esposo, pues las pícaras limeñas nunca la vieron con buenos ojos, ya que la apodaron la patona. Actualmente la llamaríamos la muslona.
Los problemas del Perú eran muchos: el déficit de la hacienda real, los ataques de los piratas y los corsarios y la crisis minera institucional. El virrey decidió dirigirse directamente al Puno para acabar con la revuelta y detener a los Salcedo, y acusados de lesa majestad. En su ausencia, encomendó el gobierno a su esposa, embarazada, en lugar de trasladarlo a la audiencia como hubiera sido lo esperado. Pero ¿por qué esa decisión? Pregunta que os lanzo para la reflexión. ¿Por qué creéis que lo hizo? Luego ya os lo cuento. El virrey contaba con previa autorización de la reina, por quien Real Célula del 12 de junio de 1667, para encargarle la tarea de gobierno a su esposa. Y es ahora cuando convergen la reina Mariana como regente y Ana como virreina, dos mujeres gobernando a un lado y a otro del Atlántico. En junio de 1668, Ana tomó posesión del cargo en ausencia de su esposo, contando con la ayuda de un consejo de regencia. Mendiburu afirma que doña Ana resolvió todos los asuntos sin que nadie hiciera la menor observación, principando por la audiencia, que reconocía su autoridad. Cabe de nuevo preguntarnos si la audiencia reconocía la autoridad de una mujer o si solo la toleraba por ese tutelaje ejercido por esa especie de consejo de regencia. Durante el gobierno de la virreina impuso distintas medidas económicas. El 18 de junio del 68 emitió un bando contra los habitantes de origen francés para que fueran denunciados por sus vecinos ante las autoridades, para que dieran cuenta de los bienes y la participación en compañías comerciales, en un intento por engrosar las arcas de la corona y sanear la hacienda virreinal. También nombró un nuevo empleado del Tribunal de Cuentas y, por otro lado, hizo frente a un saqueo, el saqueo de Portobelo por los piratas ingleses, encabezado por Henry Morgan en julio de 1668. Situación que se agravó cuando intentaron un ataque al Callao, el cual quedó desmantelado por la defensa desplegada por la virreina. Por esto fue felicitada por la propia reina Mariana, quien en una misiva afirmaba: «Hame dado mucho gusto todos los buenos efectos que ha resultado de ello, de lo cual quedo con toda satisfacción y muy en mi memoria honraros y favoreceros como es justo». Sin embargo, el parabién enviado por la reina, tras el regreso de Fernández de Castro, la corona hace saber a este que en lo que en adelante se advierte que por ausencia, enfermedad, impedimento y otras causas que provienen las células y las órdenes que están dadas, hubiese de tener quien gobierne aquellas provincias, se observe puntualmente lo que en ellas está dispuesto. Vamos, dejando claro que en futuras ausencias el virrey debía dejar el poder en manos de la audiencia y no en su esposa. Pero ¿por qué primero le concede la posibilidad de ceder el poder a su mujer para luego negárselo? Tras el regreso de su esposo, doña Ana quedó relegada oficialmente a su papel de madre y esposa. Fue impulsora de la beatificación de Santa Rosa de Lima, solicitándoselo al Papa Clemente IX y recurriendo a Mariana de Austria para que intercediera ante el Santo Padre para conseguirlo. Participó en la financiación de la construcción de la iglesia de los Desamparados de Lima, que se inauguraría un 30 de enero de 1672, y también en la fundación en 1670 de la Real Casa de Mujeres Amparadas de la Purísima, para mujeres de mal vivir. En 1672 el virrey cae enfermo, muere y el gobierno queda en manos de la audiencia. La virreina se retira con sus 5 hijos a un nuevo hogar, a la espera de un juicio de residencia ya póstumo, que se celebró 3 años después de la muerte de su esposo, dejando a la virreina prácticamente arruinada tras abonar la deuda que se le impuso, por lo que regresará a España en busca de matrimonios ventajosos para sus hijos. El 23 de septiembre de 1706, doña Ana moría después de haber enterrado 2 maridos, 3 hijos, habiendo atravesado el Atlántico para enfrentarse a piratas, revueltas, reemplazar a su esposo en el cargo estando embarazada, demostrando ser competente y destacada dirigente y demostrando que una mujer podía gobernar más de 12 gallinas y un gallo. Muchas gracias. Gracias, María José. Continuamos con Elena Manchado Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Historia por dicha universidad. Sus intereses se centran en las mujeres religiosas del siglo XVII en Hispanoamérica, especialmente las beatas laicas, tema en torno al cual se encuentra elaborando su trabajo fin de máster. El título que trae para su ponencia son Las beatas laicas en el mundo ibérico de la Edad Moderna, propuestas de análisis. Adelante, Elena. Bueno, muchas gracias, Fran, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Y bueno, pues mi propuesta
Dado que las propuestas anteriores, sobre todo ayer, hemos estado viendo modos que han tenido las mujeres de acceder al poder, sobre todo a partir de una posición nobiliaria, mientras que hoy, por ejemplo, hemos visto otros modos de influencia, por ejemplo, en coyunturas como la conquista. A mí me gustaría hablar de otra alternativa que se establece en el siglo XVI y sobre todo en el XVII que constituye una oportunidad para muchas mujeres de escapar a condiciones sociales marginales o de llevar a cabo sus aspiraciones personales, que es la llamada profesión beateril. El fenómeno de las beatas laicas hunde sus raíces en la Edad Media y se encuentra presente en toda Europa, pero será entre los siglos XVI y XVII cuando la profesión beateril conocerá su edad de oro. En el caso concreto del mundo ibérico, unido por el catolicismo contrarreformista y el marco político del Imperio Hispánico, las beatas laicas proliferaron desde el siglo XVI y encontramos ejemplos a lo largo de toda su geografía. Pero más allá de este contexto nos interesa preguntarnos quiénes eran estas beatas, cómo vivían y sobre todo qué empujaba a estas mujeres a entregarse a dicha ocupación. En primer lugar, cabe destacar que las beatas procedían de muy diversos estados sociales y orígenes étnicos y ostentaban estados civiles igualmente diversos, viudas, casadas, solteras. No obstante, pese a estas grandes diferencias, todas ellas adoptaban una vida de similares características. Vivían prácticamente recluidas en sus hogares, de los que solo salían para ir a la iglesia o para realizar obras de caridad. No pertenecían a ninguna orden religiosa y, de hecho, pese a que algunas sí que tenían la capacidad económica para entrar en un convento, rechazaban sistemáticamente esta opción. Sí que es cierto que muchas acabaron adscribiéndose a alguna orden terciaria o portaron hábitos monásticos cuyo uso les permitía vivir bajo el signo protector de una corporación religiosa, aunque no fuesen forzosamente terciarias y por lo tanto no estuviesen sujetas a sus reglas monásticas. En estas condiciones, las beatas desarrollaban una actividad que principalmente consistía en la oración constante, los ayunos y las penitencias, y solían ser mantenidas por sus familias o protectores o mediante limosnas. Conociendo las características de la vida de una beata, cabe ahora preguntarnos por qué una mujer querría escoger este tipo de vida. Para comenzar, es crucial conocer que, como recompensa por su vida virtuosa, estas mujeres eran agraciadas por Dios con visiones místicas, dones de profecía o capacidades curativas. Más allá de la veracidad o falsedad de estos hechos, que muchas veces era cuestionada, eran precisamente estas capacidades sobrenaturales las que otorgaban a las beatas una gran prominencia social, pues personas de toda condición se allegaban hasta ellas para pedir su intercesión o consultarlas acerca del futuro. Gracias a sus capacidades místicas, las beatas conseguían trazar redes de relaciones sociales que no solo las aseguraban ante una posible intervención inquisitorial, sino que también las colocaban en una posición más influyente de lo que habrían podido alcanzar jamás desde su estado anterior. Ejemplo de ello es la beata Catarina de San Juan, esclava procedente de la India, que tras ser manumitida llegó a convertirse en una de las místicas más influyentes de la ciudad de Puebla. Otros ejemplos son el caso de la mestiza Gertrudis Rosa Ortiz, quien llegó a vivir en el Palacio Virreinal, o la mestiza Francisca de los Ángeles, quien llegó a fundar un beaterio del que fue directora hasta su muerte. De este modo vemos cómo la profesión beateril constituía para algunas mujeres una escapatoria viable a situaciones de marginalidad como eran la pobreza, la viudez, la esclavitud o la heterodoxia racial, que a menudo aparecían combinadas. A un tiempo, esta alternativa les permitía no solo sobrevivir, sino llevar a cabo sus propias aspiraciones mediante la creación de redes sociales de personajes influyentes, que les facilitaban el acceso a recursos para llevar a cabo sus proyectos. Asimismo, el prestigio social que acarreaba esta ocupación también constituía un atractivo, pues pocas mujeres no nobles habrían podido soñar con entierros fastuosos y multitudinarios y a geografías dedicadas a ellas tras su muerte. Por último, tampoco conviene excluir de estos motivos los puramente religiosos, como el deseo de perfeccionamiento espiritual o la búsqueda de un espacio propio en una religión que las marginaba institucionalmente por mujeres y por laicas. Como hemos visto, todo esto se desarrollaba fuera de un marco institucional, eludiendo parcialmente un control con el que hubiera sido imposible el desarrollo de esta actividad.
En este sentido, las beatas laicas se beneficiaron de su posición no institucional para acceder por otras vías a oportunidades que les eran negadas en las instituciones. Recordemos que por su condición racial o económica muchas mujeres no podían acceder a los conventos. Y para llevar a cabo una práctica espiritual y social más libre, al no estar sujetas a las reglas monásticas. Pero pese a su alejamiento de los conventos, no era posible escapar completamente del control inquisitorial. Y muchas de ellas fueron procesadas por la Inquisición, castigadas en autos de fe, confinadas en conventos y prohibidos sus retratos y hagiografías. De este modo, la memoria de algunas de ellas se extinguió casi por completo hasta nuestros días. Otras, en cambio, como Santa Rosa de Lima o Santa Mariana de Jesús, sí triunfaron y llegaron a los altares gracias a su vida como beatas laicas. A continuación, me gustaría proponer algunas sugerencias de estudio, algunas aproximaciones que pueden aportarnos mucho al acercarnos a estas figuras. Las beatas laicas se han estudiado principalmente a través de la geografía, es decir, a través de su imagen simbólica. Pero yo creo que debemos ir más allá e intentar ver a la mujer que hay detrás de esos discursos construidos por los confesores y con unos propósitos normalmente nacionalistas o desde los intereses personales. Para ello debemos releer las hagiografías desde otra perspectiva, buscando conexiones, buscando personajes importantes y tratando de reelaborar cuál era el entorno de estas mujeres y cuáles eran sus redes a través de las que ejercían su actividad. También considero que las beatas laicas se han estudiado mucho a nivel de caso y que debemos tomar un enfoque comparativo para responder a cuestiones más generales. Por ejemplo, podemos analizar comparativamente los diferentes modelos de mística que tenían cada una de estas mujeres y buscando diferencias y continuidades, siempre teniendo en cuenta que ellas se hallaban imbricadas en una serie de circuitos de circulación del saber, unos circuitos de poder también, que las hacían no estar aisladas por completo en sus ciudades locales, sino que, por ejemplo, la mayoría de ellas tuvo influencias de la mística de Santa Teresa, que se difundió por todo el orbe a través de estos circuitos. De este modo conseguimos trascender las historiografías nacionalistas a nivel nacional, historiografías que solo se han centrado en determinadas conexiones, para terminar de borrar estas fronteras entre virreinatos, entre Atlántico, o sea, entre España y América, incluso más allá del Pacífico. Y por último, creo que también el análisis comparativo de sus casos nos puede aportar alguna idea acerca de qué condicionaba su condena o su éxito frente a los procesos inquisitoriales, porque algunas fueron llevadas a los altares y otras fueron llevadas recluidas en conventos o castigadas en autos de fe. Considero que el análisis de su mística nos puede aportar muchos datos en este sentido, pero que los verdaderos motivos van más allá de la ortodoxia o heterodoxia de su mística y de sus discursos. Y muchas veces se considera que esto tiene más que ver con cada caso concreto, pero podemos intentar analizarlo comparativamente para saber si esto es así por completo o si de verdad podemos encontrar algunos patrones que nos ayuden a comprender mejor este fenómeno. Así que eso es todo. Muchas gracias. Y por último, cierra la mesa Lucía Tena Morillo, de la Universidad de Extremadura, es graduada en Filología Hispánica, es miembro del grupo de investigación Las Artes de la Palabra de la Antigüedad al Renacimiento, y la comunicación que nos trae tiene por título La construcción de una imagen emblemática, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, especialmente a la Fundación de Juste y, como no, a los organizadores, a los profesores Rosa María Martínez de Codes y a César Chaparro Gómez. Muchas gracias, César, por guiarme con tanta paciencia y tanta erudición. Gracias. Bueno, aunque la evidente actitud experimentalista e innovadora que Sor Juana Inés de la Cruz nos legó en su obra constituye una fuente inagotable de admiración y de estudio,
poco sabemos con certeza de su vida. Y este hecho ha dado lugar a múltiples hipótesis, algunas más lógicas y respetuosas, otras se me antojan algo más intrincadas acerca de la intimidad de la Fénix. En la indagación de la obra y la figura sorjuanescas encontramos dos grandes escollos. En primer lugar, la ausencia de una biografía fiable. Muchas de las que hay aún parten de las atribuciones cuasi divinas del padre Calleja y otras otorgan rasgos y características sin contrastar con los escasos documentos biográficos existentes. Y en segundo lugar, la falta de una edición crítica, completa y actualizada que incluya los últimos textos atribuidos a la Jerónima. Esos estudios biográficos han planteado siempre grandes dudas, desde la verdadera fecha de nacimiento hasta su experiencia entre las carmelitas descalzas, su controvertida vocación religiosa, su amistad con las virreinas, su renuncia a las letras, pero sin duda los aspectos que más han atraído a la crítica continúan siendo el de su vocación religiosa, la naturaleza de su amistad con la condesa de Paredes y su posterior abandono de las letras. Y aunque sea someramente, cabe recordar que Sor Juana era hija de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el español Pedro Manuel de Asbaje. Y ignoramos en qué circunstancias supo que era hija ilegítima, pero ella pasó su niñez en Panoayán y hacia los 8 o 10 años fue enviada a México, a casa de los Mata, unos familiares con los que vivió hasta que alcanzó los 16, cuando ya comenzó su vida cortesana al ser admitida como dama de la virreina en 1664. Bueno, asaz conocida es la relación de anécdotas que se le atribuyen a Sor Juana y que la descubren como una niña precoz. En su propia respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ella rememora varias. Por ejemplo, ese episodio que cuenta que aprendió a leer antes de cumplir los 3 años, que rehusaba comer queso porque creía en una superstición según la cual esta delicia producía rudeza en el estilo, o que incluso estuvo dispuesta a travestirse de hombre para ir a la universidad. Pero volviendo a la experiencia de Sor Juana Inés de la Cruz en la corte virreinal de Nueva España, otra de las incógnitas que más interés ha suscitado ha sido la referente a su vocación. Sor Juana ingresa en la Orden de las Jerónimas a principios de 1669, después de haber convivido 3 meses, que debieron de ser muy duros, con las carmelitas descalzas. Y las 3 razones que se han barajado tradicionalmente para explicar la dedicación de Sor Juana a la vida conventual son la vocación religiosa, que descartamos por testimonio suyo, una hipotética experiencia amorosa frustrada, de la que no tenemos ningún testimonio, ningún documento que lo avale, y la posibilidad que el claustro le brindaba de continuar su formación intelectual. Esta última opción, que me parece más coherente que ninguna otra, bueno, no cabe duda. La 10ª musa dice en su respuesta lo siguiente, es un pasaje muchas veces citado. Dice: entréme religiosa porque aunque conocía que tenía el Estado cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto, como al fin más importante, cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que, alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino y tomé el estado que tan indignamente tengo. Fin de la cita. Durante su vida conventual, Sor Juana vivió bajo la protección de varios virreyes y durante sus virreinatos gozó de cierto amparo, aunque no de suficiente como para ahuyentar la envidia y la persecución a la que se vio sometida, especialmente por parte de su confesor, el padre Núñez de Miranda. Recuerdo esos versos de Sor Juana de: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Bueno, la dedicación al estudio ocupó la vida de la Fénix, aun cuando atendía a las exigencias de la rutina espiritual, pero hacia los últimos años de su vida ocurre la llamada por algunos
conversión de Sor Juana, un término al que me opongo porque creo que no solo no se trata de una conjetura para explicar la carta causídica y esa confesión final, sino que a mi juicio el carácter forzado de esta renuncia a la vocación literaria es evidente. Resulta muy difícil comprender que alguien que ha dedicado toda su vida al estudio decida tajantemente abandonarlo, sean cuales sean las circunstancias que la rodearan. Tanto la carta del padre Núñez de Miranda como otros textos referentes a ese distanciamiento con respecto al estudio no parecen sino una expresión ineludible del carácter forzado y de esa opresión de sus últimos años. 2 años después de esa renuncia, en 1695, tras haber ayudado en su convento a la atención a las hermanas contagiadas por una epidemia, muere ella también a causa de esta. Y pocos datos más se conocen acerca de Sor Juana, excepto las fechas de publicación de sus obras. Y es esa laguna documental la que, unida a una aproximación interesada o exenta de rigor, conduce a establecer hipótesis que me parecen gratuitas. A mi juicio, aceptar este vacío bibliográfico y biográfico ante el que nos encontramos no es más fácil, es más honrado. Y además nos evita perdernos en ese laberíntico mundo de las elucubraciones sin impedirnos vislumbrar la grandeza de la obra de la Fénix. Y aquí se hace inevitable hablar de ese mundo de las fantasías. La escasa documentación biográfica ha dado lugar a 2 grandes vertientes históricas carentes del rigor necesario. Por un lado, tenemos la biografía del padre Calleja, que otorga unos rasgos casi divinos, y por otro, la llamada corriente psicoanalista iniciada por el crítico alemán Ludwig Fandel, quien había bebido de la turbia fuente de Bocchus, uno de los estudioses que más disparates ha lanzado sobre la vida de Sor Juana. Pero el aspecto que más me interesa compartir con todos ustedes esta tarde es el de las tendencias actuales en los estudios sorjuanescos, porque tal vez el denominador común de la gran mayoría de estos trabajos actuales sobre Sor Juana sea la falsa sensación de redescubrimiento que se plantea en ellos. En la actualidad proliferan unos estudios sorjuanescos que pretenden recuperar una figura demasiado emblemática de Sor Juana, y puesto que bajo ese resarcimiento subyacen fuertes intereses, la tarea de la crítica actual casi implica ponerse en esas fabulaciones y tener esa imaginación que demostraba tener Bocchus y sus seguidores. Y en esta coordenada ya tan manida se encastran muchos trabajos que son muy útiles, pero otros atienden a aspectos que se desvían de las coordenadas que más interesan. Entonces, dejando a un lado estos trabajos críticos de corte más académico y especializado, la figura sorjuanesca ha revitalizado esa corriente de las mayores fabulaciones de Bocchus y compañía. La recuperación de esas hipótesis carentes de argumentos sólidos parte, en mi opinión, de la innegable tradición crítica, pero también es fruto de los movimientos de distintos colectivos y es generadora no de nuevas fábulas, sino de una imagen novelesca de Sor Juana. Esa imagen ha pasado a ficcionalizarse tanto que es más fácil que los lectores conozcan a Sor Juana por las novelas de Mónica Lavín y por estas compilaciones con un fuerte carácter ideológico que por la propia producción literaria de Sor Juana. Las aparentes dudas que nacen en torno al plano privado e íntimo de la Jerónima, como por ejemplo su orientación sexual, su relación con la condesa de Paredes, dimanan de una fallida interpretación de los textos, de los poemas y por ende del desconocimiento de las categorías y las nociones de la lírica, que es algo básico. La figura de Sor Juana se percibe cada vez más convertida y ajustada a unos cánones totalmente ajenos a su época. Entonces, la escasez de documentos biográficos sobre la Jerónima, la potencia de una crítica que se antoja oportunista y la moda de pasar por el tamiz de la ficción a cualquier artista cuya vida resulta enigmática e interesante, pero escasa en certezas documentales, pueden producir graves consecuencias, sobre todo para quienes se sumergen con curiosidad y con candidez en la obra de la décima musa. Por eso, desde aquí, animo a mis compañeros, a los amantes de Sor Juana, a que sigamos la senda iniciada por aquellos que se acercaron a la obra y la vida de la Fénix con entusiasmo, pero también que lo hagamos con mucha prudencia. Creo que solo de esa manera encontraremos respuesta a algunas de nuestras preguntas. Eso es todo y muchísimas gracias.
Bien, vamos a pasar a un pequeño coloquio para hacer las preguntas que tengáis que hacernos. Ya veis cómo resumidamente hemos hecho un viaje desde Europa, pasando pues por aquellas europeas que tuvieron que viajar al nuevo continente, hablando de territorios mexicanos, de territorios del Virreinato de Perú, y realmente pues vemos que hubo mujeres muy importantes a lo largo de toda la historia. Yo, para romper un poco el hielo, le voy a preguntar a María. María, ¿crees, cuando hablas de tu autor, de tu personaje de Bárbara, hablas como la gran olvidada? ¿Crees que es la gran olvidada por el papel que jugó en la vida de Carlos V o porque hay poca bibliografía sobre ella? Y después también quería comentarte, Lucía, tuvimos la oportunidad de hablar ayer de tu tema. Hiciste una frase que era: Sor Juana entró en un convento porque ella realmente lo que quería era estudiar. Cuando haces esa afirmación, ¿crees que después ella no tenía ningún tipo de vocación y simplemente entró en un convento para poder estudiar? ¿O crees, porque claro, has presentado tres hipótesis y te quedas con la tercera y automáticamente puedes quizás un poco anular las dos primeras, ¿no? Pero, pues es un poco las preguntas que... Bueno, a ver, ese comentario seguro que lo hice por el autobús o en algún sitio así, pero es demasiado categórico. No hay verdades absolutas. Yo no tengo ningún documento en el que me certifiquen que Sor Juana ingresó como jerónima porque solo quisiera dedicarse al estudio, pero en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es lo que he leído, ella dice: entréme a religiosa porque básicamente las dos opciones que tenía era o casarme o ingresar en una orden religiosa. Su proyecto de futuro era dedicarse al estudio y vemos esa vocación, esa precocidad ya desde que era pequeña, ¿no? Entonces me inclino más por esa opción. Es la única que tiene más apoyo entre los críticos, y las otras es que realmente es muy difícil defender que Sor Juana tuviera una vocación religiosa, aunque hay críticos que lo hacen, porque el hecho de que escribiera poemas, letras sacras, una cantidad de villancicos maravillosa y de gran calidad, no garantizan nada. Ella vivía en una época que se debía al mecenazgo, y igual que escribía un entremés, escribía un villancico a San José o escribía un soneto amoroso a la condesa de Paredes. Entonces, salvando esas coordenadas, creo que sí, ella se ingresó con las jerónimas para poder continuar con su vocación intelectual, y si era creyente o no puedo saberlo, pero desde luego creo que su primera motivación para entrar con las jerónimas era esa. Vale. Otra opción, yo como toco todos los palos de las mujeres, y cuando yo también estudio a Sor Juana en religiosidad femenina en la colonia, hay otra opción, que es que no tenía opción al matrimonio. Se dice como hija natural, que incluso se falsificó la acta de bautismo. El matrimonio para ella era una desventaja, o sea, no iba a tener un matrimonio ventajoso, es otra posibilidad. Esto lo dice mucho Octavio Paz. ¿Podéis pasar un micrófono? En las trampas de la fe, exacto. Es muy buena. Perdona un momentito que tengas el micrófono. Sí, bueno, yo también barajo esa posibilidad, pero bueno, y ella nunca dijo soy hija ilegítima, ¿no? Pero siempre procuró salvarse de esos juicios. Sí, puede ser, pero como ella hace tanto hincapié en su vocación intelectual, me inclino más por eso. Pero sí, puede ser. Una forma también de afirmarse. Claro. Yo estoy de acuerdo con María José. Ahora. No, que yo, basándome sobre todo en la biografía de Octavio Paz, Sor Juana Inés o las trampas de la fe, que es un estudio bastante bueno y sobre todo contextualiza muy bien toda la parte histórica. A mí me gustó por eso, y además me sorprendió porque al ser un escritor que no tiene unos estudios históricos, pues que hiciera un estudio tan bueno. Entonces, él insiste mucho en eso, en que su origen ilegal pues no le iba a favorecer nunca un matrimonio ventajoso para ella, porque ella estaba acostumbrada a un ambiente en el que ya no le hubiera gustado, digamos, rebajar el nivel. Entonces, es muy fácil que cuando tú ves tus opciones,
pues sopeses, y ella sopesó, entonces, pero a lo mejor no al 100%. Si ella hubiera tenido dos opciones equiparables, no sabemos lo que hubiera hecho. Yo estoy convencida, porque por lo que he leído, de que a ella le gustaba, pero también hay que tener muy en cuenta que no todo el mundo puede elegir, y que ella seguramente... Pues lo que estaba ha dicho, acostumbrada a un ambiente de corte, a unos lujos, está acostumbrada a un ambiente de corte, de lujos, de protección de los virreyes y aparte no duró mucho como en el primer convento, o sea que dudamos de su religiosidad en ese aspecto, pero yo creo que el matrimonio, o sea, la desventaja en un matrimonio pesaba mucho en la balanza, aparte de, por supuesto, que tendría su vocación literata y de estudio, y eso no lo vamos a quitar ni le vamos a desmerecer, pero una posición privilegiada estaba acostumbrada y creo que renunciar a eso para una mujer era muy duro. María, si quieres responder a la... Respondiendo a tu pregunta, por lo que sé, bueno, pues creo, por lo que sé, que sí que está un poquito olvidada, porque no se tiene conciencia, ¿no?, de decir, bueno, pues vamos a ir a ver a Bárbara Blomberg dónde está enterrada. A mí eso o lo buscas o en el colegio no me llevan a verlo. O tú te vas a Granada a ver a los Reyes Católicos, a Nuestra Juana, a Felipe, pero no te vas a ver a Bárbara Blomberg. Entonces creo que hay que darle un valor a todas las mujeres, aunque simplemente, aunque fuese el amante de Carlos V, amante, bueno, que fue fuera del matrimonio, ya Carlos podría hacer lo que quisiese. Y bueno, pues sí, creo que un poquito está olvidada. Muy bien. No sé si alguien tiene una pregunta, creo que la profesora tenía... ¿puedo pasar a otro? Sí, claro. Era sobre lo de las beatas, que decías tú. Que yo creo que hay que hacer una distinción muy clara entre lo que va a ser el mundo hispanoamericano de lo que era la península y la monarquía española, porque si bien es verdad que durante la Baja Edad Media y principios del XVI hay un movimiento de beatas muy fuerte, hay que tener en cuenta lo que supuso Trento. Es que Trento acaba con todo eso. Trento relega de nuevo a las mujeres a una estricta clausura, lo que hizo que muchas veces en algunos conventos las monjas protestaran, aduciendo que cuando habían ingresado las normas no eran tan estrictas. De manera que eso hay que tenerlo muy en cuenta para la comparación que tú decías que se podría hacer. Son situaciones muy diferentes, y precisamente cuando hay alguna beata en España, en la monarquía española, vamos a ver cómo muchas veces son perseguidas por heterodoxas, y ahí están las fuentes inquisitoriales y los estudios que se han hecho. Entonces esa beata está en el filo de la navaja, y muy pronto puede caer en la parte más negativa para ellas, ¿no? Y luego, bueno, pues seguramente Jaime, si está por aquí, que él ha trabajado mucho con fuentes inquisitoriales, te lo dirá, pero desde luego yo creo que beatas en la España del siglo XVI. Sí, a mí sí es cierto, muchas gracias por el apunte, porque esto es un trabajo que yo tengo en progreso y que por supuesto no tengo, es el TFM, y en el TFM comparo dos mujeres religiosas de Hispanoamérica y no puedo ir más allá porque 80 páginas no da para más. Entonces, pero sí que es muy interesante eso que dices, las fuentes inquisitoriales por supuesto que también tienen que ser un componente clave de la investigación, porque la mayoría de ellas de hecho nunca llegaron a tener una geografía que se difundiera, ni a tener un proceso de canonización ni nada, sino que directamente, precisamente por el hecho de no tener una pertenencia institucional, ya fueron quitadas de la circulación cuanto antes mejor. Y en cuanto a lo de la comparación, a mí también me parece muy interesante entender a las beatas laicas, lo que pasa es que no lo he podido meter porque no da el tiempo para más, como al final es un poco un continuo, hay muchos vínculos entre el mundo conventual y el mundo de las beatas laicas, y
y debemos entenderlo las dos cosas en conjunto y ver cómo se aplican las reformas de Trento en la península, cómo estas influyeron también en los virreinatos y ver toda esa dinámica, cómo afecta a este mundillo y por supuesto también, de hecho, es un recrudecimiento lo que genera Trento muchas veces de la represión contra estas mujeres. No sé, bueno, gracias por el apunte. Bueno, yo os quiero felicitar a todos porque todos nos habéis enseñado mucho. Siempre aprendemos y para mí por lo menos ha sido un rato delicioso el poder escucharos y ver que hay materia. Y yo quería preguntarte a ti, María, efectivamente, Bárbara Blomberg, no te creas que el padre Flores, cuando habla de Isabel de Portugal, no la menciona con un especial cariño y sin embargo sí cita como mujeres de Carlos V a Bárbara Blomberg y hace una descripción de esta mujer. El que ella viniera a España, yo la verdad es que lo desconocía totalmente, por lo cual te lo agradezco mucho. Y a Ivana le quería decir que a Ivana, en la relación que has hecho tú, pues no te olvides de Juana de Austria, que la profesora Gloria Franco ayer la mencionó brevemente también como gobernadora durante la etapa que Felipe II se encuentra en Europa. Y es ella la que toma las riendas, puesto que Isabel de Portugal ya ha fallecido. Lo que pasa que no era mi tema, pero que, por ejemplo, en alguna de las diapositivas pues traía también la firma de Juana como gobernadora de los reinos hispánicos durante la ausencia de su hermano Felipe y durante, por tanto, Carlos V. Sí, exactamente. Solo que, bueno, había un tiempo acotado para velar, entonces no podía dar esos ejemplos. Pero, bueno, me parece importante también remitir a Margarita de Austria porque ahí es donde comienza un poco a crearse la idea de cómo ejecutar las regencias y de qué manera organizarlas para representar al emperador, en ese momento todavía no emperador, de la manera adecuada, pero sí también. Buenas tardes. Yo creo, María Rosa o Rosa María, que no nos hemos equivocado en ensayar esta mesa redonda. Por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito. Os lo agradecemos profundamente. Y me gustaría también oír la opinión de vuestros compañeros, los estudiantes, a ver qué les ha parecido, ¿no? Una pregunta a Lucía, sobre todo porque viendo la serie esta de Netflix, Juana Inés de la Cruz, ahí se no la he visto, ahí se marca mucho la influencia nefasta incluso que tiene el confesor sobre ella, que la está continuamente persiguiendo. Si pudieras decir algo de ese asunto, ¿no? De la influencia que un confesor podía tener en este tipo de personas. Y luego, en fin, el asunto este de las beatas y esto yo creo que hay que meterlo dentro del movimiento reformista de promoción de la religiosidad intimista frente a la religiosidad popular. El movimiento protestante de la relación de la persona con Dios directamente al margen de la Iglesia, ¿verdad?, promovía este tipo de cosas. Trento, por lo tanto, va en contra de eso y dice no, la relación tiene que ser, ¿verdad?, formulada reglamentariamente mediante la Iglesia o mediante los conventos, que son los que realmente es. Por eso se abortó tanto, porque es al fin y al cabo una lucha entre la religiosidad intimista que se iba propagando y la religiosidad oficial popular, que era la que defendió al fin y al cabo Trento. Yo creo que ahí está también, tienes que meter en ese asunto. Me gustaría oírte. Sí. Bueno, pues yo no veo la serie de Netflix, pero imagino que será muy los buenos son buenos y los malos son malos, pero realmente la influencia del padre Núñez de Miranda, del confesor de Sor Juana, fue muy, muy grande en la vida de Sor Juana. De hecho, ella, antes de ingresar con las Jerónimas, pregunta si el convento le va a
a reducir esa libertad a la hora de dedicarse a los estudios. Y la profesora Muriel de la Torre propone la lectura de la vocación literaria precisamente a partir de la lectura paralela de la respuesta y de las conversaciones que la autora mantuvo, que Sor Juana mantuvo con su confesor, que están recogidas en la biografía que preparó de el padre Oviedo. Lo traía aquí preparado, pero no daba tiempo. Y dice así, Muriel de la Torre recoge esto. Así, cuando Juana dice: no quería tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, Núñez de Miranda, la persona docta de su respuesta, le contesta que las obligaciones religiosas no se lo impedirán. Y cuando ella insiste en preguntar si sería obligación del Estado religioso haber de abandonar sus libros y estudios en que desde los primeros años tenía colocados sus cariños, el padre Antonio le responde que la Iglesia veía con beneplácito que las monjas estudiaran. Entonces empieza a enumerar una serie de figuras femeninas, ¿no?, que han estudiado y a las que no les han puesto ningún obstáculo. Pero la realidad es que luego toda la vida de Sor Juana, sobre todo la vida literaria, se ve totalmente acotada a las exigencias de quienes le rodean y quienes están por encima de ella. La renuncia a las letras, yo sinceramente no encuentro otro modo de explicarla. Se la atribuyo a su confesor, se la atribuyo al obispo, se la atribuyo a esos personajes que estaban a su alrededor. Pero es interesante que me preguntes esto, César, porque insisto, aunque es muy difícil, nunca vamos a tener los ojos de esa época, pero hay que intentar contextualizarlo. Sí, una persona puede decirte: no va a haber problema, puedes escribir, puedes estudiar, pero luego vas a escribir sobre esto y vas a estudiar sobre aquello. Y para eso tenemos que deshacernos un poco de la visión actual. Por eso insistía. Ahora mismo hay muchísimas compilaciones de Sor Juana que sobre todo lo que quieren defender es a Sor Juana como una gran feminista. No cabe duda de que Sor Juana era una defensora de los derechos de la mujer, sobre todo el acceso al estudio, pero con muchísimo cuidado, porque se pueden decir barbaridades muy grandes y no por eso se deja de ser feminista, ¿eh? Pero hay que tener un poco de prudencia en eso. Y bueno. Bien, pues... Tiene que contestar. Perdón. Contestamos rápidamente y nos hemos quedado sin tiempo. Quería comentar que es crucial tener en cuenta la contrarreforma en todo esto, pero que de la reforma surgen cosas que no solo se limitarán, de la reforma y de otros acontecimientos del 16 surgen cosas que no solo se limitan al mundo protestante, sino que se extienden al católico, desde la difusión de la imprenta, la difusión de libros en lenguas vernáculas, el ideal contemplativo de muchas órdenes misioneras, religiosas que van a evangelizar y que tienen mucha importancia en América. Eso todo constituye un caldo de cultivo para estas beatas laicas, y también los intereses locales que esas propias órdenes, en su afán por tener una prominencia y crear santas locales, pudieran tener. Eso hacía que se promoviesen este tipo de fenómenos de santidad laicos. Entonces, no hay una separación mundo protestante, intimista, y mundo contrarreformista regido estrictamente por Trento, sino que siempre hay fisuras, y las beatas laicas se encuentran mucho en esos bordes de la ortodoxia, ¿no? Gracias, Elena. Pues damos por concluida la mesa, dar las gracias a todas las participantes y pediros un fortísimo aplauso para todas ellas.